San Juanico, la tragedia que cambió a México. El 19 de noviembre de 1984, amaneció como cualquier otro lunes en San Juan Ixhuatepec, un poblado del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Las familias se preparaban para comenzar una nueva semana de trabajo, los niños dormían sus últimas horas antes de ir a la escuela, y las calles polvorientas comenzaban a llenarse con los primeros rayos del sol invernal. Nadie imaginaba que ese día quedaría marcado para siempre en la historia de México como una de las peores tragedias industriales del siglo XX. En las instalaciones de Petróleos Mexicanos, ubicadas peligrosamente cerca de las viviendas, los tanques gigantescos de gas licuado de petróleo permanecían inmóviles, como monstruos dormidos. 6 esferas masivas y 48 cilindros horizontales contenían miles de metros cúbicos de uno de los combustibles más volátiles conocidos por el hombre. La capacidad total de almacenamiento alcanzaba los 16.000 metros cúbicos, una bomba de tiempo silenciosa en medio de un área densamente poblada. La tragedia no llegó sin advertencias. Desde las 3 de la madrugada de ese fatídico 19 de noviembre, diversos reportes comenzaron a llegar sobre un fuerte olor a gas que invadía la zona. Los vecinos más cercanos a la planta sintieron el característico aroma dulzón y penetrante del gas LP, ese olor inconfundible que les revolvía el estómago y les hacía arder los ojos. Pero las señales de alarma venían de mucho antes. Un día antes, el 18 de noviembre, ya se había registrado una fuga de gas en la estación de almacenamiento. Dentro de la empresa paraestatal existían peticiones urgentes para dar mantenimiento a las válvulas, solicitudes que permanecieron archivadas en algún escritorio burocrático, esperando una firma que nunca llegaría a tiempo. Las instalaciones de San Juanico carecían de sistemas sofisticados de detección de gases. No había alarmas automáticas, no había protocolos de emergencia bien establecidos, no había preparación para lo que estaba por venir. Era como si todos asumieran que nada malo podría pasar, que los tanques eran invencibles, que la tragedia siempre le ocurría a otros. Nadie sabe exactamente qué hora era cuando la tubería de 20 centímetros de diámetro se rompió. Lo que sí se sabe es que por esa fractura comenzó a escapar gas licuado de petróleo a una velocidad vertiginosa. El tubo fracturado transportaba gas LP desde 3 refinerías hasta las 6 esferas y los 48 cilindros de almacenamiento. Durante 5, quizás 10 minutos interminables, el gas escapó libremente hacia la atmósfera. En ese corto periodo de tiempo, se formó una nube gigantesca de vapor inflamable que medía aproximadamente 200 metros de largo por 150 metros de ancho. Era una nube invisible pero letal, más pesada que el aire, deslizándose silenciosamente entre las casas, entrando por las ventanas, colándose bajo las puertas. La nube viajó unos 100 metros desde el punto de fuga. Quizás fue una antorcha encendida a nivel del suelo, quizás una chispa de algún vehículo, quizás el encendido de un interruptor eléctrico en alguna de las viviendas cercanas. Nunca se sabrá con certeza qué encontró primero esa nube mortal. Pero cuando lo hizo, el infierno se desató sobre San Juanico. La primera explosión sacudió la tierra con la fuerza de un terremoto de magnitud considerable. El sonido fue indescriptible. No era simplemente un estallido, sino un rugido profundo y gutural que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Las ondas de choque viajaron a través del suelo, haciendo que la tierra temblara bajo los pies de quienes estaban lo suficientemente lejos como para seguir en pie. En un radio de cientos de metros, las ventanas de las casas no simplemente se rompieron. Estallaron hacia adentro como metralla de vidrio, atravesando cortinas, clavándose en muebles, en paredes, en cuerpos. Las paredes de adobe y ladrillo se agrietaron instantáneamente, con fisuras que corrían como relámpagos desde el suelo hasta el techo. Los techos de lámina fueron arrancados y lanzados por los aires como hojas de papel.
El aire se llenó de un rugido ensordecedor que perforaba los tímpanos y parecía provenir del centro mismo de la Tierra. La onda expansiva fue tan poderosa que personas a más de 1 kilómetro de distancia fueron derribadas. Los que dormían fueron literalmente arrancados de sus camas y lanzados contra las paredes opuestas. Algunos nunca supieron qué los golpeó. Simplemente despertaron en el suelo, desorientados, sangrando, rodeados de escombros. 10 viviendas en el perímetro inmediato fueron obliteradas en segundos. No colapsadas, no dañadas, obliteradas. Donde momentos antes había hogares con familias dormidas, ahora solo quedaban cráteres humeantes y escombros esparcidos. Las familias que dormían nunca tuvieron oportunidad de reaccionar. Fueron arrancadas violentamente de sus camas, arrojadas contra las paredes, aplastadas bajo vigas que caían, o simplemente desintegradas por la fuerza brutal de la explosión. Pero esto era apenas el comienzo. El verdadero horror estaba por desatarse. 12 minutos después de la ignición inicial, el calor intenso del incendio alcanzó una de las esferas pequeñas de almacenamiento. Lo que sucedió entonces es un fenómeno que los ingenieros llaman BLEV, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, o explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido. El proceso es terroríficamente simple pero devastador. El calor externo calienta el metal del tanque. El líquido dentro comienza a hervir, generando una presión inmensa. El metal, debilitado por el calor, no puede contener la presión. En una fracción de segundo, el tanque se rompe catastróficamente. Cuando la esfera estalló, liberó instantáneamente todo su contenido. Miles de litros de gas licuado, súbitamente expuestos a la presión atmosférica, se expandieron de forma explosiva. Una bola de fuego de 300 metros de diámetro surgió hacia el cielo como un hongo atómico en miniatura, iluminando la madrugada con una luz naranja y roja tan intensa que la noche se convirtió en día artificial. La temperatura en el centro de esa bola de fuego superaba los 1000 grados centígrados. Todo lo orgánico en su radio de acción se carbonizó instantáneamente. Árboles, animales, personas. No hubo tiempo para gritar, para correr, para pensar. Simplemente dejaron de existir, convertidos en cenizas en una fracción de segundo. La onda de calor radiante se extendió mucho más allá de la bola de fuego visible. A 200 metros de distancia, la pintura de los vehículos burbujeaba y se pelaba. A 300 metros, la ropa de las personas se encendía espontáneamente. A 500 metros, el calor era tan intenso que hacía imposible respirar. El aire mismo quemaba los pulmones. Fragmentos del tanque destrozado fueron lanzados en todas direcciones como proyectiles. Pedazos de metal del tamaño de automóviles volaron por el aire, trazando arcos mortales antes de estrellarse contra casas, vehículos, calles. Algunos fragmentos cayeron a más de 1 kilómetro de distancia, atravesando techos como si fueran de papel. Pero no fue solo una explosión. La primera bleve generó tanto calor que comenzó a afectar los tanques vecinos. Era como una macabra reacción en cadena imposible de detener. Cada pocos minutos, otro tanque alcanzaba su punto de ruptura. Durante aproximadamente hora y media, en una secuencia devastadora de destrucción, 4 esferas más y 15 cilindros generaron sucesivas explosiones bleve. Cada una traía su propia bola de fuego, su propia onda de choque, su propia lluvia de fragmentos metálicos incandescentes. Los testigos que sobrevivieron a kilómetros de distancia describieron el espectáculo con palabras entrecortadas, incapaces de procesar completamente lo que habían presenciado. Hablaban de columnas de fuego que se elevaban cientos de metros hacia el cielo, de explosiones que sacudían edificios a 5 kilómetros de distancia, de un resplandor tan intenso que podía leerse el periódico en plena noche a varios kilómetros del epicentro. Cada explosión era como una pequeña bomba nuclear. Las olas de calor radiante carbonizaban todo a su paso en círculos concéntricos.
Los vientos generados por las deflagraciones eran tan poderosos que arrancaban árboles de raíz, volcaban vehículos y demolían casas de mampostería como si fueran castillos de naipes. Entre explosión y explosión había momentos de una terrible quietud, rotos solo por el crepitar de los incendios, los gemidos de los heridos y el silbido agudo del gas escapando de tuberías rotas. Luego venía la siguiente detonación y el ciclo de destrucción continuaba. Los tanques de almacenamiento explotaban uno tras otro en un efecto dominó imparable, una cascada de muerte y destrucción que parecía no tener fin. Algunos tanques no explotaban inmediatamente. Primero se convertían en antorchas gigantescas, con llamas de 50 metros de altura brotando de sus válvulas de alivio de presión, calentando gradualmente los tanques vecinos hasta llevarlos también al punto de ruptura. El paisaje se transformó en un infierno dantesco. El cielo nocturno estaba iluminado por múltiples columnas de fuego. El aire vibraba con el calor. El suelo estaba cubierto de metal retorcido y escombros ardientes. Y en medio de todo esto, atrapadas, estaban las personas que vivían demasiado cerca. Cuando finalmente, después de hora y media de explosiones continuas, el último tanque dejó de arder, el amanecer reveló un paisaje lunar. Al final del cataclismo, de los 6 grandes depósitos esféricos y los 48 cilindros que componían la instalación, solo 4 contenedores permanecieron en pie, deformados, agrietados, testigos mudos de la devastación absoluta. Donde antes había un vecindario, ahora solo quedaba un campo de escombros humeantes. Estructuras de metal retorcido sobresalían del suelo como esqueletos. Cráteres marcaban los puntos donde los tanques habían estado. Y por todas partes, el silencio espantoso de la muerte masiva. Las escenas que se desarrollaron durante esas horas fueron de un horror indescriptible. Familias enteras fueron carbonizadas mientras dormían en sus camas. Padres que intentaban rescatar a sus hijos quedaban atrapados bajo vigas en llamas. Niños que corrían despavoridos eran alcanzados por las bolas de fuego o por fragmentos de metal incandescente que caían del cielo como meteoritos. Las viviendas más cercanas, construidas con materiales precarios como cartón, madera y láminas de zinc, no tuvieron ninguna oportunidad. Se desintegraron en segundos, convertidas en cenizas. Las construcciones de ladrillo y concreto no resistieron mucho más. El calor era tan intenso que derretía el metal y hacía que las piedras estallaran. La gente que logró escapar de las primeras explosiones corrió desesperadamente por las calles, muchos con la ropa en llamas, con quemaduras que cubrían gran parte de sus cuerpos. No había a dónde ir. El fuego parecía estar en todas partes. El aire mismo era irrespirable, lleno de humo tóxico y vapores químicos. Y lo peor, no había ayuda organizada. Ningún gobierno ni la población estaban preparados para una tragedia de esta magnitud. No existía protección civil en México, ni había cuerpo de bomberos en la zona. Lo que siguió fue un despliegue de heroísmo improvisado que salvó cientos de vidas, pero que también cobró un precio terrible. Los primeros respondedores no fueron profesionales entrenados con equipo especializado. Fueron vecinos de comunidades cercanas que, al escuchar las explosiones y ver las columnas de fuego iluminando el cielo, corrieron hacia el desastre sin pensar en su propia seguridad. Llegaron en camionetas, en bicicletas, a pie, con lo único que tenían a mano: palas, cubetas, sábanas, cualquier cosa que pudiera servir. Estos hombres y mujeres comunes se adentraron en un infierno literal. El calor era tan intenso que apenas podían acercarse a los escombros. Las explosiones continuaban ocurriendo a su alrededor. Cada nueva plebe amenazaba con alcanzarlos. El humo tóxico les quemaba los ojos y los pulmones, pero siguieron adelante. Formaron cadenas humanas para sacar escombros con sus propias manos, buscando sobrevivientes enterrados. Arrancaban láminas de metal al rojo vivo sin guantes, quemándose las palmas de las manos.
Entraban a estructuras que amenazaban con colapsar en cualquier momento, guiándose solo por los gritos de auxilio que venían desde adentro. Un grupo de trabajadores de una fábrica cercana llegó con extintores portátiles, herramientas ridículamente inadecuadas frente a un incendio de esa magnitud, pero usaron lo que tenían. Organizaron brigadas improvisadas, intentando crear corredores seguros para evacuar a los heridos. Cuando finalmente llegaron las primeras unidades de bomberos de municipios vecinos, aproximadamente una hora después de las primeras explosiones, se encontraron con una escena que superaba cualquier entrenamiento que hubieran recibido. Los bomberos de la Ciudad de México, Naucalpan y otros municipios acudieron al llamado, pero llegaron sin conocer realmente la magnitud de lo que enfrentarían. Las mangueras y el agua que traían parecían gotas en un océano de fuego. Los incendios eran tan extensos y tan calientes que el agua se evaporaba antes de llegar a las llamas. Algunos bomberos, en un acto de valentía extrema, se acercaron todo lo que pudieron a los tanques que aún no habían explotado, rociándolos con agua en un intento desesperado por enfriarlos y evitar más bleves. Fue un trabajo peligrosísimo. No sabían cuándo vendría la siguiente explosión. Cada minuto que pasaban cerca de esos tanques era un minuto vivido al borde de la muerte. Algunos bomberos resultaron heridos por la onda expansiva de explosiones subsecuentes. Otros sufrieron quemaduras graves, pero no se retiraron. Establecieron perímetros de seguridad improvisados, evacuando a la población en círculos cada vez más amplios conforme nuevos tanques amenazaban con explotar. Coordinaron con los voluntarios civiles, organizando las labores de rescate en sectores. Fue un caos controlado apenas por la adrenalina y el instinto de ayudar. Los servicios médicos también fueron rebasados completamente. Los hospitales de la zona no estaban preparados para recibir cientos de heridos simultáneamente, muchos con quemaduras de segundo y tercer grado que cubrían más del 70% de sus cuerpos. Médicos y enfermeras que estaban fuera de servicio escucharon las noticias y corrieron a sus hospitales. Estudiantes de medicina de último año fueron movilizados. Clínicas privadas abrieron sus puertas sin cobrar. Se instalaron puestos de atención médica improvisados en las inmediaciones del desastre, usando mesas de cocina como camillas y sábanas como vendajes. El doctor Salvador Montoya, quien trabajaba en el Hospital General de Tlalnepantla, recordaría años después: nunca había visto tantos quemados. Llegaban en camionetas, en taxis, en brazos de sus vecinos. No teníamos suficientes camas, así que los poníamos en el piso. No teníamos suficiente morfina, así que algunos tenían que soportar el dolor sin analgésicos. Fue un infierno médico. Los médicos tuvieron que hacer triage en condiciones imposibles, decidiendo quién tenía posibilidades de sobrevivir y quién no. Era una decisión que ningún médico debería tener que tomar, pero no había alternativa. Los recursos eran limitados y los heridos seguían llegando. El ejército mexicano se desplegó en las horas siguientes, trayendo equipo pesado y personal entrenado. Los soldados establecieron campamentos de ayuda, distribuyeron agua y alimentos a los sobrevivientes y desplazados, y ayudaron en las labores de remoción de escombros. Pero incluso para los soldados, acostumbrados a situaciones de emergencia, la escena era abrumadora. Algunos jóvenes reclutas vomitaban al encontrar los restos carbonizados de las víctimas. Oficiales veteranos confesarían después que nunca habían visto algo comparable, ni siquiera en situaciones de combate. El ejército también tuvo que lidiar con el problema de seguridad. Hubo reportes de saqueos en casas abandonadas. Tuvieron que establecer cordones de seguridad para mantener a curiosos alejados de la zona de desastre, que seguía siendo peligrosa con incendios activos y estructuras inestables. Quizás los héroes más notables fueron los voluntarios civiles que trabajaron durante días sin descanso. Amas de casa que instalaron cocinas comunitarias para alimentar a rescatistas y damnificados. Maestros que organizaron centros de acopio de ropa, medicinas y alimentos. Jóvenes que formaron brigadas de búsqueda, marcando con spray las estructuras ya revisadas y las que aún necesitaban inspección.
Hubo historias extraordinarias de valentía. Un grupo de estudiantes universitarios trabajó durante 3 días seguidos, removiendo escombros, durmiendo solo un par de horas cuando el agotamiento los vencía. Una mujer llamada María, quien había perdido su propia casa pero no a su familia, organizó un refugio temporal en una escuela cercana, coordinando la distribución de recursos y ofreciendo consuelo a quienes lo habían perdido todo. Taxistas y choferes de camiones ofrecieron transporte gratuito, llevando heridos a hospitales y trayendo suministros desde la Ciudad de México. Electricistas, plomeros y albañiles trabajaron sin cobrar, reparando lo que se podía reparar, haciendo seguras las estructuras dañadas. Pero este heroísmo también tuvo su precio. Varios rescatistas resultaron heridos durante las labores de rescate. Algunos sufrieron quemaduras, otros fracturas por colapsos de estructuras, otros más intoxicación por los gases tóxicos. Hubo reportes no confirmados de al menos 2 voluntarios que murieron durante las operaciones de rescate, aunque sus nombres se perdieron en el caos de esos días. Muchos de estos héroes anónimos desarrollaron problemas respiratorios crónicos por la exposición prolongada al humo y los químicos. Otros cargaron con el trauma psicológico de lo que presenciaron, los cuerpos, los gritos, la impotencia de no poder salvar a todos. Lo que quedó claro en San Juanico fue que ante la ausencia de sistemas organizados de respuesta a emergencias, el pueblo mexicano respondió con una solidaridad extraordinaria. Fueron civiles comunes, sin entrenamiento especializado, sin equipo adecuado, pero con un coraje y una humanidad que salvaron cientos de vidas. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? La pregunta resonó en los días, meses y años siguientes. La respuesta es tan simple como devastadora: negligencia sistémica. Mientras se construían y desarrollaban las instalaciones de almacenamiento de gas, el número de viviendas en las proximidades crecía sin control. Era un secreto a voces. Todos lo sabían, las autoridades, Pemex, los urbanizadores. La gente vivía en casas precarias que los gobiernos permitieron construir a menos de 150 metros de gigantescos tanques de almacenamiento de gas LP. Estudios posteriores indicaron que un mayor espaciamiento entre las estructuras de gas hubiera ayudado a disipar los vapores y evitar la reacción en cadena. Pero nadie tomó esas precauciones. El crecimiento urbano descontrolado, la corrupción, la falta de planeación y la pobreza se combinaron para crear las condiciones perfectas para el desastre. Los asentamientos irregulares alrededor de la planta eran el hogar de familias pobres que no tenían otro lugar a donde ir. Eran trabajadores, empleadas domésticas, comerciantes informales, personas que sobrevivían día a día. Construyeron sus hogares con lo que pudieron, cerca de sus empleos, sin pensar en el peligro que representaban esos enormes tanques metálicos. O quizás pensándolo, pero sin opciones. Cuando el último incendio fue sofocado y el humo comenzó a disiparse, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. El saldo oficial habló de 503 personas muertas y 926 con lesiones graves. Pero muchos creen que las cifras reales fueron mucho más altas. Familias enteras desaparecieron, carbonizadas por completo, sin dejar rastro que pudiera ser identificado o contabilizado. Miles de personas quedaron sin hogar. Más de 6,000 habitantes tuvieron que ser desalojados de la zona. Los sobrevivientes cargaban con cicatrices físicas y emocionales que nunca sanarían por completo. Niños que perdieron a sus padres, padres que perdieron a sus hijos, comunidades enteras destruidas en cuestión de minutos. Lo más doloroso, quizás más que las quemaduras y las pérdidas, fue el silencio oficial. Nunca hubo una determinación estrictamente científica de la causa directa del accidente. Debido a la magnitud del siniestro, jamás se logró determinar con certeza absoluta qué provocó la ruptura inicial de la tubería. Mario Ramón Beteta, entonces director de Pemex, declaró públicamente: «Es imposible conocer las causas de la explosión». Ante la Cámara de Diputados, reiteró: «El accidente no se inició en la planta de Pemex.
Las versiones oficiales se contradecían entre sí, cambiaban según el día y el funcionario que hablaba. Fue más de un mes después, el 27 de diciembre de 1984, cuando Pemex finalmente aceptó el informe de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, que concluyó que la fuga de gas se originó en los tanques horizontales de sus instalaciones. Pero para entonces, muchas preguntas quedaron sin respuesta. La tradición de un sistema de gobierno que no legitimaba la transparencia dejó muchas dudas sobre la causa del accidente. ¿Fue realmente accidental? ¿Hubo negligencia criminal? ¿Quiénes fueron los responsables? Las respuestas se perdieron en la maraña burocrática y en el interés por proteger a la empresa paraestatal más importante del país. Sin embargo, de las cenizas de San Juanico emergió algo importante: la conciencia nacional sobre la necesidad de prevención de desastres. La tragedia fue tan devastadora que el gobierno no pudo ignorarla completamente. En 1986, 2 años después del desastre, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil en México. San Juanico se convirtió en un símbolo, en una lección dolorosa sobre lo que puede ocurrir cuando se priorizan las ganancias sobre la seguridad, cuando se permite el crecimiento urbano descontrolado cerca de instalaciones peligrosas, cuando se ignoran las advertencias y se pospone el mantenimiento necesario. Hoy, más de 40 años después, los sobrevivientes todavía llevan las marcas de aquel día. Algunos tienen las cicatrices visibles en su piel, recordatorios permanentes de las llamas que casi los consumen. Otros cargan con las cicatrices invisibles, el trauma, las pesadillas, el miedo a los olores a gas, la pérdida irreparable de seres queridos. La pregunta que persiste es: ¿hemos aprendido realmente la lección de San Juanico? En las décadas siguientes, México ha seguido experimentando accidentes industriales graves. Las explosiones en Guadalajara en 1992, en Reynosa en 2012, en el complejo petroquímico de Pajaritos en 2016. Todas comparten elementos comunes con San Juanico: negligencia, falta de mantenimiento, proximidad peligrosa a zonas habitadas, advertencias ignoradas. San Juanico no fue solo una tragedia, fue una advertencia que no debimos necesitar y que, aparentemente, no hemos terminado de escuchar. Cada 19 de noviembre, cuando se conmemora aquel día aciago, vale la pena preguntarse si estamos haciendo lo suficiente para evitar que se repita. Las 503 vidas perdidas en San Juanico no deben ser solo una estadística en los libros de historia. Deben ser un recordatorio constante de nuestra responsabilidad colectiva, la industria, los gobiernos, los ciudadanos, la responsabilidad de no permitir que la prisa, la negligencia o la indiferencia vuelvan a cobrar un precio tan alto. En las calles de San Juan y Ixhuatepec, donde antes había casas modestas y familias que luchaban por salir adelante, ahora hay memoriales y placas conmemorativas. Son pequeños monumentos a la memoria, pero el verdadero monumento debería ser nuestro compromiso de hacer que una tragedia como esta nunca vuelva a ocurrir. La madrugada del 19 de noviembre de 1984 cambió a México para siempre. Nos mostró nuestra vulnerabilidad, nuestra falta de preparación y el costo terrible de la negligencia. 40 años después, la pregunta permanece: ¿hemos cambiado lo suficiente?